Bueno, siendo las 3:05 de la tarde, vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión de rendición de cuentas. Es un gusto darle la bienvenida a todos ustedes. Soy Catherine Montealegre, responsable de reputación e imagen de la Federación, y es un gusto darle la bienvenida y acompañarlos en este espacio. Y bueno, ya nos estamos acercando cada vez más al Congreso Nacional Palmero en su edición número 52. Este año tendrá lugar en Bucaramanga. En el primer día realizaremos las visitas técnicas y el gran taller de alto oleico. Durante el segundo día tenemos el acto de instalación con las palabras de nuestro presidente ejecutivo, Nicolás Pérez Marulanda, seguido de una nutrida agenda académica y el evento de sostenibilidad del sector palmero colombiano en la tarde. El jueves continuaremos con la agenda académica y el viernes cerraremos el Congreso con las sesiones estatutarias. Recuerden que aún pueden inscribirse y asegurar su cupo en este evento. Antes de iniciar, les recomendamos dejar sus inquietudes en la sección de preguntas y respuestas de este link. Algunas de ellas las vamos a leer y responder en alta voz y las demás las responderemos al final de la sesión. Además, tendremos habilitado pues el chat para ir respondiendo por ahí algunas de sus dudas. Hoy en este espacio conoceremos los resultados de la optimización, de la rentabilidad y la consolidación de la palmicultura sostenible. Estos son aspectos fundamentales de nuestros objetivos estratégicos. Esperamos que la información presentada sea de gran valor para todos ustedes. Para iniciar, invitamos a Andrés Felipe García, él es director de Sostenibilidad y Acceso a Mercados, quien nos va a compartir los detalles y logros alcanzados en este ámbito. Adelante, Andrés, bienvenida. Gracias, Catherine. Buenas tardes, señoras y señores. Es para mí un placer estar con ustedes en esta ocasión, compartiendo un poco los logros del equipo de Sostenibilidad y Acceso a Mercados. Permítanme comparto la presentación. Sí. Catherine, ¿me cuenta si se ve la presentación? Sí, ya estamos viendo. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, es un placer para mí compartir con ustedes los logros del equipo de Sostenibilidad y Acceso a Mercados. Aquí corresponden, por supuesto, los temas de sostenibilidad, pero también el tema de mercadeo, la campaña de promoción, la gerencia de nuevos negocios y la coordinación de asuntos internacionales, como estamos hoy en día organizados en FEDEPALMA. Entonces, muchas gracias a todo el equipo que ha estado atrás de esto y también al equipo de CENIPALMA, que sin duda alguna ha sido parte fundamental en los logros de sostenibilidad. ¿Qué pasó? Perdón un segundo que esto pasó por el final. Ok, listo. Entonces el objetivo al cual le apuntábamos, el objetivo sectorial es de impulsar la diferenciación competitiva en sostenibilidad. Y en las dos primeras diapositivas voy a hacer como un recorderis conceptual de lo que nos enmarca la sostenibilidad sectorial para entrar en materia en los principales logros de la vigencia 2023. Lo primero es recordar que tenemos una estrategia consolidada y desarrollada desde hace varios años
que presentamos por primera vez en una reunión técnica nacional en Bucaramanga hace unos años y que se estructura en tres pilares principales. El primero es lo que llamamos el Colombia Origen Sostenible, que es lo que hacemos en campo, en planta de beneficio, en los entornos palmeros. Un segundo Andrés, pilar asociado a los mercados, cómo nos insertamos de forma diferenciada a partir de la sostenibilidad de los mercados nacionales e internacionales, y también cómo aprovechamos las oportunidades de la economía circular y la bioeconomía. Y finalmente, un tercer pilar de la gobernanza, como ese marco institucional y de alianzas que nos permiten. Ok, Andrés, se está viendo doble la pantalla. ok, arriba. Un segundo, un segundo, pido apoyo logístico acá. Uno. Andrés, ahí en configuración de visualización, Sí, Arriba. no, no me aparece Sammy. ahí en la mitad, o bueno, en la presentación donde dice presentación con diapositivas, monitores y quitar la opción de vista moderador. A ver, la pantalla. Todos llegaron aquí a alertar, ¿no? Muy bien. Ahora ¿Ya? sí, Ok. ya. Perdón, y eso que hicimos un ensayo previo, bueno, listo. Bueno, espero que se esté viendo bien ya la presentación. Sí, adelante. Entonces les estaba hablando que tenemos los tres pilares de la sostenibilidad. Entonces el último, gobernanza, que es el marco institucional y las alianzas para poder apalancar los diferentes atributos. Y que todo eso se sustenta en los 10 principios del aceite de palma sostenible de Colombia, que yo no voy a entrar a recordar en este momento, pero que comprenden los temas económicos, ambientales y sociales. ¿Y esto cómo lo materializamos? Lo materializamos a partir de lo que hemos denominado más recientemente la ruta de la sostenibilidad del aceite de palma sostenible de Colombia. Una ruta que empieza desde lo que hacemos muy de la mano con Cenipalma y Cenipalma con los núcleos palmeros en la medición de las prácticas, el cierre de las brechas que se identifican, la orientación de la asistencia técnica y de la extensión agropecuaria para poder lograr la adopción de mejores prácticas y cerrar este proceso de la ruta de la sostenibilidad con nuestro esquema de validación y verificación a partir de APS Colombia, Aceite de Palma Sostenible de Colombia, que ya lleva un poco más de un año implementándose y más adelante les contaré un poco algunos de estos resultados. Y para entrar en materia, a ver, en función de los principales logros, hablemos un poco de deforestación. Y la deforestación es un asunto que siempre está en el orden del día en nuestra agroindustria. Y quisiera empezar por decir que recordar que fuimos el primer acuerdo sobre deforestación que se firmó asociado a las cadenas agropecuarias en Colombia. Hoy las empresas firmantes del acuerdo que hacen parte del acuerdo representan el 58% del aceite de palma producido en Colombia. Y también que aquí el año pasado el IDEAM entregó la actualización de la línea base, que tuvo un leve repunte en cuanto a la deforestación asociada a palma, pero sigue estando dentro de menos del 1% de deforestación asociada a palma, lo cual indica, incluso a partir de las cifras oficiales, que el 99% de los cultivos de palma en Colombia están libres de deforestación. Pero eso no es suficiente. Y entonces nos embarcamos por primera vez en la historia a hacer un monitoreo satelital en tiempo real. Porque como vieron en la diapositiva anterior, la información del IDEAM es importante, pero no es suficientemente oportuna como la necesitamos nosotros y la demanda de los mercados.
Entonces contratamos a una empresa holandesa que se llama Satelligence, que por demás presta servicios para otros commodities y en otros países y tiene una gran reputación a nivel internacional. Y con Satelligence empezamos a hacer un monitoreo de más de 18 millones de hectáreas que comprenden, por supuesto, la totalidad de las áreas sembradas de palma y un buffer alrededor de ellas. ¿Por qué? Porque estamos todavía en el ajuste y la precisión de los polígonos de las fincas que contienen la palma. Entonces, aseguramos, y esto se toma internacionalmente, un buffer de 50 kilómetros alrededor de las plantas. Entonces, estamos monitoreando más de 18 millones de hectáreas, más de 600.000 hectáreas sembradas en palma, y los datos de Satelligence son consistentes con lo reportado hasta entonces por el IDEAM y que ratifican que el 99% de nuestros cultivos están libres de deforestación. Y cambiemos de tema y vamos a hablar ahora un poco de algunos aspectos sociales. Y quisiera aquí resaltar lo que hemos venido haciendo desde hace unos años en lo que ya hemos llamado el Plan Padrino. Plan Padrino, que es nuestro programa para impulsar la formalización laboral de los trabajadores, de los palmicultores, pero además hemos ido un poco más allá y trabajando en entornos seguros para trabajar, y es decir, más allá de la formalización, incluyendo el concepto de lo que se denomina el trabajo decente. Y quisiera aquí resaltar que formalizamos 547 trabajadores el año pasado, y si hacemos cuentas de los últimos 3 años, llevamos más de 1.500 trabajadores formalizados en el marco de este Plan Padrino, que sin duda ha demostrado ser una herramienta exitosa y precisamente por ello muchos otros han querido sumarse a esta iniciativa y el año pasado pues esto se logró en asocio con solidaridad, con la Organización Internacional del Trabajo, con GIZ y Cargill. Y cada año pues encontramos socios dispuestos a seguir profundizando en este proceso. Y un elemento también muy importante cuando hablamos de los temas sociales, pilar fundamental de la sostenibilidad, y son los derechos humanos. Iniciamos hace un par de años con procesos pedagógicos de sensibilización que nos permitieron ir teniendo como unos pilotos de información de cómo transformar esto para unas cartillas específicas para el sector palmero. Y a partir de eso desarrollamos el año pasado una guía metodológica para la identificación de riesgos en derechos humanos. Entonces venimos en un proceso de pedagogía, de sensibilización, pero ya entregando también herramientas prácticas que permitan identificar y caracterizar esos derechos humanos. ¿Para qué? Para poder, a partir de ello, generar medidas o planes de acción para la mitigación de estos riesgos en derechos humanos. Y otro aspecto fundamental de estos temas sociales, a partir de nuestros principios de aceite de palma sostenible de Colombia, son los temas de género, específicamente de mujer. Y empezamos el año pasado con aportes también de cooperación, en este caso de GIZ y con el acompañamiento de solidaridad, la formulación por primera vez en la historia de una política de género para el sector palmero colombiano. Proceso que estamos decidida y firmemente avanzando este año y que esperamos se culmine en los primeros meses del 2025. Pero por primera vez avanzamos en esto y sin duda alguna somos un sector ejemplo y referente para muchos otros, no solo en el agro, sino en otros sectores productivos de la economía colombiana. Y para continuar con otras temáticas, aquí quiero contarles un poco de los principales resultados que tuvimos con el proyecto de trazabilidad del sector palmero colombiano. Un proyecto que inició hace un par de años en una alianza con Lógica, con una firma de soluciones logísticas, y que el año pasado se consolidó en un trabajo con 15 plantas extractoras de las diferentes zonas palmeras. Aquí quisiera resaltar, por ejemplo, el proceso con la zona suroccidental, donde todas las plantas extractoras de la zona concurrieron en conjunto. Entonces trabajamos con 15 plantas por las cuales buscamos potencializar sus procesos de trazabilidad y que les permita, por supuesto, impulsar su competitividad. ¿Y qué encontramos como resultados? Acompañamos un proceso de cierre de brechas y se evidenció una mejora significativa en el cumplimiento de los estándares internacionales de trazabilidad. Y aquí vemos en la gráfica un avance del 64 al 88%, que sin duda deja a ese agregado de plantas extractoras en un nivel distinto de cumplimiento de requisitos internacionales de trazabilidad.
Y para continuar con estos temas de sostenibilidad, por supuesto, debemos hablar de las certificaciones internacionales y cómo venimos avanzando sistemáticamente de tiempo atrás, donde la certificación de la RCPO es un referente muy importante en la agroindustria de la palma de aceite a nivel mundial. La certificación de ISCC cogió fuerza, se ha venido ralentizando últimamente, pero estos es como los dos referentes internacionales que hoy en día tenemos en nuestra agroindustria. Y cerramos el año pasado con 214 productores, 38 empresas certificadas en estos estándares, más nuestro estándar propio, pero más adelante lo referiré específicamente. Y en estos tres estándares logramos que el 30% de la producción nacional de aceite de palma crudo esté certificado en estándares de sostenibilidad. Sin duda un hito muy relevante y bastante por encima del promedio internacional. Y esto si lo llevamos a toneladas, son 491.000 toneladas de aceite de palma crudo certificado, pero además para el año pasado hicimos un ejercicio interesante y es, le preguntamos a las empresas que se han certificado qué tanto de eso han transado o venden como certificado. Y lo que evidenciamos es que de esas 491.000, 211.000 aproximadamente se transaron como aceite certificado. Esto a partir de los datos que las mismas plantas nos reportan. Y que es muy similar al comportamiento internacional y sin duda un dato importante a tener en cuenta. Y finalmente, en estos procesos de certificación y aseguramiento, nuestra apuesta es que nuestros aceites sean reconocidos y apetecidos a nivel internacional y nacional, por supuesto, por sus atributos de sostenibilidad. Y nos embarcamos por mandato de ustedes, de la Junta Directiva desde hace unos años, de diferenciarnos en los mercados. Y creamos nuestra certificación APS Colombia, aceite de palma sostenible de Colombia, como la forma de diferenciarnos en el mercado y asegurar nuestro origen desde la sostenibilidad. Allí ven nuestro logo, nuestra marca. Logramos un año después 181 productores certificados. La primera empresa, recuerden, se certificó en diciembre de 2022, que fue Polygrow, en cultivo y planta de beneficio. Y el año pasado cerramos con 185 productores certificados, 13 plantas extractoras y 172 productores. Pero muy importante o más importante aún es que el 74% son productores de pequeña escala. Y esto hace un quiebre sustancialmente diferente con respecto a los otros estándares internacionales, porque demuestra que es lograble, es alcanzable y es alcanzable por nuestros productores de pequeña escala como una forma de reconocer su esfuerzo. Y allí encontramos que también el 32% corresponde a mujeres certificadas en estos estándares. Aquí vemos la equivalencia en términos de hectáreas, más de 147.000. Y también un asunto relevante que logramos el año pasado y es, hicimos un proceso de referenciación o de afinidad con el estándar RSPO, tanto el estándar de principios y criterios como el estándar de pequeños productores independientes. Y con respecto al estándar de principios y criterios, encontramos una afinidad del 81%. Es decir, sin lugar a dudas, nuestro estándar está a los niveles más altos de los referentes internacionales. Y la diferencia no es porque sea menos exigente, es la forma como verificamos el cumplimiento, porque en eso nos diferenciamos de la RCP. Y para cerrar con estos temas de sostenibilidad, quisiera, porque hay muchas cosas para contarles, pero el tiempo no nos lo permite, quisiera decirles un muy breve brochazo que trabajamos en temas de posicionamiento de esta agroindustria, cómo la hacemos visible a partir de la sostenibilidad. Y aquí les quiero contar que nos ganamos un premio de Colsubsidio que se llama Exposible, precisamente por uno de nuestros logros en sostenibilidad, un diplomado de gestión ambiental. Pero también desarrollamos el primer desafío palmero en la zona del Urabá con socios increíbles allá. El primer desafío que esperamos sea el primero de muchos y en las diferentes zonas palmeras. Pero también seguimos trabajando en visibilizarnos en biodiversidad con avistamiento de aves a partir del Global Big Day que ya llevamos con lo que hicimos hace poco, 5 jornadas consecutivas de avistamiento de aves que nos dan una visibilidad distinta. Y por supuesto nuestros concursos, el de fotografía, el de Mujer Palmera, el de reconocimiento de sostenibilidad. Y finalmente, el año pasado también hicimos por primera vez la primera brigada de salud del sector palmero,
una jornada súper exitosa y todo nuestro reconocimiento a las empresas que concurrieron en ese quehacer. Y para ir cambiando, pues entonces de tercio, porque el tiempo va corriendo en contra, pues vamos a hablar ahora o enfocarnos del objetivo de fortalecimiento de prácticas empresariales, específicamente en la consolidación de mercados. Y aquí voy a contarles en un par de diapositivas qué hicimos particularmente con la campaña de promoción del consumo, con nuestro sello aceite de palma 100% colombiano, una campaña basada en 4 pilares principales, como se desarrolló el año pasado: temas ambientales, cambio social, nuevas oportunidades y trabajo digno. Campaña que fue muy exitosa y ahora veremos algunos indicadores. Y recuerden que tuvimos participación en diferentes, no solo en los comerciales de televisión, también cuñas radiales. Estuvimos muy visibles en MasterChef, que también quisiéramos consolidarlo este año. Y eso nos permitió lograr o tener un alcance de más de 12 millones de personas a nivel de televisión. Y en términos de radio, las diferentes cuñas y su frecuencia nos permitió llegar a más de 5 millones de personas. Y en términos digitales, que por supuesto es parte complementaria de toda esta campaña, Palmas por el Planeta tuvo más de 180.000 interacciones. Entonces aquí ustedes lo que ven en pantalla no son sino algunas expresiones de todo este ejercicio que desarrollamos el año pasado. Y para mostrar algunos resultados en términos concretos, entonces a partir de esta campaña logramos un nivel de recordación del 77%, teniendo como medio principal la televisión, y los mensajes más recordados están relacionados con, por supuesto, con el aceite de palma 100% colombiano, que hace parte del posicionamiento de la marca. Pero también el año pasado, por primera vez, desarrollamos la campaña en una estrategia dirigida al canal de hoteles de Horeca, hoteles, restaurantes y cafeterías, que fue muy exitosa, muy interesante, con muy buena receptividad. Creamos el Club de Panaderos y se lanzó un concurso asociado con este gremio de las panaderías que resultó ser muy exitoso, y participaron panaderías de diferentes ciudades del país. Pero también desarrollamos, o una de nuestras principales estrategias es aliarnos con otros para promocionar nuestra marca 100% colombiano. ¿Y cómo vinculamos a diferentes marcas en este proceso? Tuvimos 30 marcas afiliadas o aliadas en este proceso, que representan el 28% en volumen, con un crecimiento de 11 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Sin duda, muy relevante. Y también lo que evidenciamos a partir de los diferentes estudios y el proceso de promoción es que identificamos que los principales canales de venta de los aceites vegetales son de uno, los minimercados, ARA, segmento tradicional e independientes, que sin duda es importante a la hora de la comercialización de nuestros productos. Y ya en términos, para finalizar estos temas de promoción, en términos de seguimiento e investigación de mercados, evidenciamos una tendencia creciente en el conocimiento del aceite de palma como categoría, subiendo 20 puntos porcentuales, que sin duda es un reflejo de que la campaña está generando efectos, pero también que el atributo más reconocido de nuestros aceites de palma es la sostenibilidad. Y eso también es un indicador que del énfasis que estamos realizando en la campaña es un énfasis positivo y está dando muy buenos resultados. Y ya para ir cerrando, seguimos en prácticas empresariales, pero vamos a hablar un poco sobre la identificación y promoción de nuevas oportunidades de negocio. Y aquí quisiera contarles como los temas más relevantes es que estuvimos trabajando fuertemente en la gestión y promoción de mejores prácticas para mejorar la calidad de nuestros aceites. Trabajamos el año pasado con 17 plantas extractoras, 6 de ellas implementaron planes de calidad, evidenciando unas mejores significativas, implementando prácticas para eliminación de los contaminantes como el MOSH y MOA. Constituimos un club de la calidad que mostró unos resultados muy significativos, y aquí lo que vimos es que se evidenció que la separación de corrientes juega un papel fundamental en la eliminación de los contaminantes de aceite de palma crudo, como MOSH MOA, pero también como metales como el hierro. También evidenciamos que la eliminación de contaminantes es aún más efectiva cuando se combina con lubricantes de grado alimenticio. Y bueno, como les decía, se constituyó el Club de la Calidad
como un espacio de diálogo, de aprendizaje y de promoción de la calidad de nuestros aceites. Y el año pasado ejecutamos y culminamos el proyecto de biocarbono, proyecto que habíamos gestionado en el 2022 con recursos del Banco Mundial, el Fondo Biocarbono. El año pasado lo ejecutamos en una gran alianza con el equipo de Cenipalma. Muchos equipos concurrieron en esto. Y este proyecto lo que buscaba era encontrar las mejores prácticas o algunas mejores prácticas y medirlas de cómo eso reduce los gases de efecto invernadero, prácticas de cultivo. Entonces, evidenciamos que la adopción de mejores prácticas bajas en carbono y de mejores prácticas de cultivo representan una disminución del 27% en la huella de carbono. Sin duda un elemento fundamental porque ya nos da datos, ciencia dura, para poder demostrar y mostrar qué podemos hacer para reducir los gases de efecto invernadero. Pero que además la adopción de estas mejores prácticas bajas en carbono no solo da beneficios ambientales, sino también incrementos en productividad. Y esto no es sino mejora el negocio. Mejora en el negocio, en los ingresos y en la prosperidad de nuestros palmicultores. Así que implementar estas buenas o estas mejores prácticas es una ganancia para el planeta, pero también una ganancia monetaria. Y bueno, aquí seguimos hablando de carbono como parte de los nuevos negocios y estamos avanzando decididamente en una ruta hacia la carbono neutralidad. Y en este proceso, el año pasado, de la mano con Cenipalma, se culminó un inventario de gases de efecto invernadero con datos desde 2021, de forma representativa en términos de cultivo y extracción. Y lo que encontramos aquí es que hay una huella de carbono equivalente a 182 kilogramos de CO2 por tonelada de aceite de palma. Y esa cifra solita, bueno, de pronto no nos indicaría mucho, pero miremos el panel de la derecha y es cuando ya este ejercicio, y esto es a partir de los datos que se tenían con las lagunas carpadas que existían y las prácticas existentes. Pero entonces, si nos vamos al ejercicio, al panel de la derecha, aquí vemos es cuántas plantas tienen mecanismos de captura de biogás, 7 plantas existentes, nuevas entre 2022 y 2024, 9 plantas y en construcción 6 para un total de 22 plantas. Y ahí nos da una estimación de CO2 capturado. Y aquí vemos, según estos datos, que estos sistemas de tratamiento de aguas residuales generan más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector. Pero haciendo a partir de estos datos un proceso teórico, si carpáramos todas las lagunas del sector, encontraríamos que esos 182 kilogramos de CO2 equivalente se convertirían en menos 666 kilogramos de CO2 equivalente. Es decir, tenemos la ruta clara para ser un sector carbono cero neto, como se dice técnicamente, un sector carbono neutral. Y aquí los datos son muy claros. Si carpamos todas las lagunas, reducimos y tenemos un impacto, un dato negativo en gases de efecto invernadero, pero además carpar las lagunas es un negocio. Me genera energía, puedo trabajar también en biogás como una oportunidad de nuevos negocios y una infinidad de nuevas alternativas que se nos abren en este proceso. Y una de estas alternativas es con la que quisiera cerrar y es, hoy el mundo está hablando de los combustibles avanzados, una nueva generación de biocombustibles. Y en esto, a partir de lo que vimos de las mejores prácticas bajas en carbono, pero también las oportunidades en reducción de gases de efecto invernadero si carpamos las lagunas, lo que vemos es que Colombia tiene una oportunidad gigantesca de jugar en estos mercados de combustibles avanzados. Y con el ISCC se realizó un análisis del ciclo de vida de los biocombustibles a partir de aceite de palma y su biomasa en Colombia. ¿Y qué encontramos? Datos muy significativos. Que si nos vamos a los datos de cambios directos de uso del suelo, encontramos datos negativos. Yo no quisiera meterme en este ejercicio tan técnico para no enredarlos, pero lo que esto quiere decir es que, y aquí vemos en el panel de la izquierda, son resultados ponderados para las 4 regiones de palmeras. Lo que esto quiere decir es que todas las regiones palmeras en Colombia cumplen con el requisito mínimo establecido por Corsia, que es, digámoslo, la autoridad aeronáutica internacional para la reducción de emisiones. ¿Y con esto qué quiere decir? Que tenemos toda la potencialidad y oportunidad del mundo
para jugar en este mercado de combustibles avanzados, particularmente en el mercado de combustibles sostenibles de aviación. Y tenemos unas credenciales muy importantes que pocos competidores en el mundo las tienen y que venimos allanando un camino con estas mediciones y estos datos con ciencia, datos duros que nos permiten demostrar lo que hacemos. Y recuerden lo que les dije en la diapositiva anterior. Si carpamos todas las lagunas, somos absolutamente ganadores. Ya lo somos con lo que tenemos, pero el potencial está allí y está en nuestras manos. Y finalmente, quisiera invitarlos a que escaneen este código QR con sus celulares. De todas formas, este reporte lo encuentran en el repositorio del CID Palmero, pueden ingresar al CID Palmero y que ven allí el resumen de los principales logros en sostenibilidad del sector palmero colombiano. Es la tercera versión que hacemos de este reporte. En el repositorio lo pueden encontrar en español y en inglés y pueden darle el uso que mejor consideren con sus partes interesadas nacionales e internacionales y los invitamos a que nos ayuden a circularlo, a compartirlo, porque sin duda es un sector que tiene muchas importantes credenciales en materia de sostenibilidad y tiene mucho que mostrar para Colombia y el mundo. Así que muchas gracias. Estaré atento después de la presentación de Jaime a sus preguntas. Muchas gracias, Andrés, a ti por tu presentación. Y como ya lo mencionaste, perdón, y como ya lo mencionaste, les agradecemos entonces dejar sus preguntas en el chat y al final tendremos un espacio para responderlas. Entonces, ahora nos acompaña Jaime González Triana. Él es director de gestión de fondos y conocimiento, quien va a detallar más información sobre la dirección de gestión de fondos y conocimiento y cómo es la contribución a este objetivo. Adelante, Jaime. Gracias, Catherine. Muy buenas tardes a todos. Entonces, vamos a avanzar con la enumeración y la descripción de los principales logros que obtuvimos durante la vigencia 2023 en relación a este objetivo sectorial de optimización de la rentabilidad palmera. Y entonces arranquemos con el primer punto que está relacionado con el piloto que se hizo de georreferenciación. Como ustedes bien saben, las normas internacionales, particularmente en el mercado de la Unión Europea, están cada vez más exigiendo demostraciones de trazabilidad del aceite de palma que se comercializa en el mercado europeo. Y en ese sentido, la directiva de no deforestación de la Unión Europea estableció la necesidad de hacer un levantamiento y una trazabilidad hasta los cultivos de palma de aceite de los proveedores del aceite de palma que se compra y finalmente se comercializa a través de diferentes productos en el mercado de la Unión Europea. Y en ese sentido, con ese propósito, durante el año 2023 se avanzó en un piloto de georreferenciación que se hizo por parte del personal de la Federación y de Senipalma. Se levantaron 1.590 polígonos de las fincas de los palmicultores en las zonas oriental, central y suroccidental. Se hicieron diferentes jornadas de convocatorias donde tuvimos la oportunidad de hacer ese levantamiento de esos polígonos y también se aprovechó para actualizar el registro y tener un marco, digamos, de reserva de la información bastante exigente que permitiera tener confianza por parte de los palmicultores de brindar esta información que es bastante sensible para ellos. En ese sentido, pues el logro del año pasado, como les digo, fueron 1.590 polígonos. Este año tenemos la meta de avanzar en el mapeo de los polígonos del resto del país, que son alrededor de 5.800, y aprovecho para también invitarlos a que nos acompañen, digamos, en las convocatorias que estamos haciendo a los diferentes núcleos palmeros este año con este propósito. Siguiente. En lo que tiene que ver con información de mercado, que es uno de los elementos también fundamentales de los activos y de los productos que entrega la Federación para la toma de decisiones de los palmicultores. El año pasado tuvimos diferentes maneras de comunicar a los palmicultores y apoyar sus decisiones empresariales, brindando información de precios y mercados. Ustedes saben que el año pasado pues, fue un año en el que se tuvo un ajuste a la baja en los precios internacionales, derivado de diferentes factores que generaron una disminución de estos precios internacionales en general de todos los aceites y grasas.
pero resaltaría en ese sentido siguiente algunos de los elementos principales que fueron característicos durante el año pasado en la comercialización internacional de estos aceites, y es que en el periodo agrícola octubre-septiembre del año 2022-2023 hubo una mayor oferta disponible de aceites de palma, de girasol y de canola en el mercado internacional. Particularmente tuvimos condiciones durante el año pasado que no habíamos tenido regularmente en relación a los precios de estos aceites, y es que aceites como el de girasol, el de canola, tuvieron precios descontados de los referentes del aceite de palma en el mercado internacional, y eso es un elemento fundamental que se explica por esas condiciones de mayor disponibilidad de estos aceites suaves en el mercado internacional. También tuvimos la oportunidad de ver unas condiciones en el caso de la soya, unos cambios importantes en el uso de soya para biocombustibles. Estados Unidos prácticamente desapareció como exportador de aceite de soya, lo reemplazó en parte Brasil, que es el principal productor a nivel mundial de frijol soya. Argentina también de alguna manera tuvo alguna recuperación gracias a sus políticas internas y las nuevas políticas del gobierno de Argentina, que dieron más confianza para la molienda de soya y mayor oferta exportable de aceite de soya en el mercado internacional. De tal forma que los temas de soya también tuvieron un movimiento importante el año pasado, y llamamos atención también sobre todas las políticas de biocombustibles que han venido también sosteniendo los precios. Si bien hubo un ajuste, son precios de largo plazo que uno puede eh, registrar como muy buenos en la medida en que en el largo plazo precios del orden de los que veíamos en las primeras diapositivas, pues son precios buenos para el sector, muy apoyados también desde el punto de vista de la demanda por un cada vez mayor uso de aceites comestibles para la producción de biocombustibles. Aquí está el ejemplo de Indonesia, que el año pasado resulta particular, digamos, significar que Indonesia alcanzó una mezcla del 35% de biodiesel de palma, y que eso representa alrededor de 10, 11 millones de toneladas de aceite de palma que se quedan en Indonesia, que es el principal productor de aceite de palma a nivel mundial, para atender el mercado de biocombustibles internamente. De tal forma que esos son elementos que estuvieron en todos esos informes y en esa información de mercado que procuramos entregarles de manera oportuna a todos los palmicultores. Y en ese propósito, pues el año pasado se entregaron 243 boletines diarios, 52 informes semanales, 12 mensuales y mensajes de texto también de precios diarios de mercado, para que los palmicultores estén enterados de lo que está pasando en el mercado nacional y en el mercado internacional. Tenemos un reto importante de cada vez mejor entender lo que necesitan los palmicultores, y este año estamos trabajando en eso para segmentar esta información y que realmente la pertinencia de esta información de precios y mercados sea cada vez mayor para los palmicultores pequeños, medianos y grandes, que puedan aprovechar de la mejor manera la información y el análisis que les brinda Fedepalma. En lo que tiene también que ver con acceso a la información, ustedes conocen el sistema de información de la Federación, el CISPA. Nosotros tenemos el CISPA Plus. Hubo alrededor de más de 39.000 consultas el año pasado. Son cada vez más los usuarios que toman esta herramienta para tener mejor información sobre la evolución de los mercados, tanto local como internacional. Los módulos de producción, ventas y comercio exterior son los más consultados. En promedio mensual, más de 3.000 consultas, y realmente no solamente se consulta aquí en Colombia, sino también en otros continentes hacen uso de esta herramienta que está a disposición de los palmicultores. También se sacaron los boletines estadísticos mensuales y la información que tradicionalmente Fedepalma ha venido entregando, como son el anuario estadístico y el mini anuario estadístico, que ahorita lo van a tener ustedes en el Congreso Palmero, donde van a tener la información ya consolidada del año 2023 para su conocimiento y para su análisis. Siguiente. En lo que tiene que ver también con el CID Palmero, que es, digamos, otro de los activos que tiene Fedepalma en materia de información disponible para los palmicultores. El año pasado tuvimos cerca de 189.000 visitantes a la plataforma del CID Palmero, con un crecimiento importante de más del 50%. Tuvimos visitantes en los diferentes eventos, más de 1.000
personas se atendieron en los diferentes eventos donde tuvimos la oportunidad de tener un stand del CID Palmero para que la gente conozca las colecciones, los repositorios de información que tiene el CID Palmero en todos los temas del cultivo, de la extracción, en los temas técnicos de mercado, que le permite realmente a los palmicultores tener información al día y de importancia para la toma de decisiones. También tuvimos, por supuesto, las publicaciones que saca Cenipalma y Fedepalma para venta. Tuvimos algo a más de 50 millones de pesos en esas ventas del CID Palmero, en los diferentes eventos donde participamos, y con el propósito de vincular la actividad y dar conocimiento del CID Palmero, pero también de acompañar las estrategias sociales de Fedepalma. El año pasado acompañamos el proyecto Raíces, que tuvo una sensibilización con cerca de 8 núcleos palmeros en las zonas norte, oriental y central, con 12 escuelas que fueron beneficiadas con la donación de más de 1.500 libros de literatura infantil, juvenil, para que las personas, las nuevas generaciones de las familias que están alrededor del cultivo de la palma conozcan del cultivo, conozcan, tengan, digamos, también el apoyo de la Federación y del CID Palmero en materia de información que permita mejorar sus procesos de formación. Se hicieron 19 talleres de lectoescritura y expresión oral. Participaron más de 800 niños en este tipo de talleres. Esto lo acompañamos desde el CID Palmero, pero también muy liderado por el área social de Fedepalma, acompañando esa estrategia de cada vez una mejor aproximación con las comunidades en los municipios palmicultores. Entonces, este también fue uno de los importantes logros que tuvimos el año pasado. Este año continuamos con más núcleos que se han inscrito a este programa. La verdad ha sido exitoso. Recientemente estuvieron en Tumaco y ha venido ganando fuerza este proyecto Raíces, que ha sido bastante particular. Sigamos entonces con el siguiente logro, que tiene que ver un poco con las gestiones, con la informalidad en la comercialización de la fruta. Es claro que hemos tenido recientemente, desde hace algunos años, una problemática importante en lo que tiene que ver con las básculas y el mal uso de la figura de ordenantes de maquila en la comercialización de la fruta. Allí el año pasado se hicieron reuniones lideradas por nuestro presidente ejecutivo, con el ADIAN, con la Policía Fiscal y Aduanera, con la Fiscalía, con la Policía de Carabineros, con las diferentes autoridades, una sensibilización importante con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Comercio para que se tomaran acciones para poder corregir esta grave situación que está afectando la comercialización de la fruta, particularmente en la zona central y en la zona norte. Y en ese sentido se hizo todo un estudio de investigación de campo donde hicimos seguimiento y le caracterizamos cerca de 29 básculas que están entre la zona norte y la zona central en esta actividad informal en la comercialización de la fruta. Se hicieron jornadas de concientización en algunos municipios de esas zonas palmeras, denuncias ante la Superintendencia de Industria y Comercio por los temas relacionados con el peso de las básculas, la medición de esas básculas, en la medida en que creemos que realmente no cumplen con los estándares de pesos y medidas que deben cumplir. Se solicitó y está en curso un programa de fiscalización tributaria con la DIAN en la medida en que estas básculas no expiden facturas, están expidiendo simplemente unos recibos, pagan en efectivo, y hay unos elementos también ya de 5 denuncias penales y 6 civiles que se hicieron a algunos ordenantes de maquila que están haciendo un mal uso de esa figura. Realmente a la fecha tenemos más de 10.000 millones de pesos que se deben de contribuciones al Fondo de Estabilización de Precios por estas compañías y estas empresas o personas naturales que hacen esas ordenantes, esa ordenación de maquila, y al final no declaran y si declaran no pagan las sesiones correspondientes a la venta de ese aceite al mercado que corresponda esa sesión. Entonces allí pues eso fue lo que hicimos el año pasado, y este año venimos fortaleciendo, digamos, las actividades para poder corregir esa situación. También se hicieron campañas a través de redes sociales con mensajes a los palmicultores para que pensemos en que este cultivo es de largo plazo y que realmente no podemos manejar la comercialización a través de terceros que no conocemos, que no sabemos qué están haciendo con nuestro fruto, con nuestro aceite. Eso se está prestando para robo,
de fruto de palma de aceite en las plantaciones. Es una situación bastante delicada y que debemos abordar de manera conjunta, tanto cultivadores como plantas extractoras, el gremio y las autoridades. Entonces, estos fueron, digamos, los principales elementos en ese sentido que tuvimos el año pasado. Siguiente. Miremos en relación a garantizar un buen manejo de los fondos parafiscales. Un hito importante en la parafiscalidad del sector agropecuario fue que el año pasado se hizo la aprobación de la modificación de la base gravable de la cuota del Fondo de Fomento Palmero, que esto quedó ya por ley en el artículo 268 del Plan Nacional de Desarrollo del año pasado. Se logró ya un artículo que permite tener claridad y certeza, que fue lo que pidió la Corte Constitucional sobre el cálculo del precio de referencia, que es la base gravable para la cuota del Fondo de Fomento Palmero, y eso le va a permitir a los palmicultores pues poder tener, continuar con estos recursos que apoyan finalmente todos los programas de interés sectorial para la palmicultura. Aquí simplemente estos son los ocho proyectos que se financiaron el año pasado por cerca de 80.000 millones de pesos. Este activo que tiene la federación con la parafiscalidad es fundamental para atender las principales necesidades en materia de competitividad, de manejo de plagas y enfermedades, de productividad, de atender todos los retos que tiene esta agroindustria de la palma de aceite para continuar creciendo y atendiendo los mercados de la manera en la que ha venido haciendo en los últimos años, de tal forma que pues este es un logro también bastante significativo para el sector que se dio en el año 2023. En lo que tiene que ver también con las directrices que nos han dado la Junta Directiva, los órganos de dirección para, si bien cuenta el sector con recursos de la parafiscalidad palmera, del Fondo de Fomento Palmero, también tenemos la tarea de buscar recursos de terceros y gestionarlos para atender los principales intereses de proyectos que puedan atender, digamos, las diferentes temas que quisiéramos resolver en materia de competitividad del sector palmero colombiano. Y el año pasado el logro que se tuvo fue alrededor de 3.300 millones de pesos que se gestionaron por parte de Fedepalma y de Cenipalma para atender diferentes temáticas relacionadas con agricultura climáticamente inteligente, sostenibilidad, temas de paisajes bajos en carbono, temas de fortalecimiento institucional de programas Colombia y la política de género del sector con diferentes alianzas. Ahí venimos desarrollando tanto Fedepalma como Cenipalma, un trabajo de relacionamiento con diferentes organizaciones a nivel nacional e internacional que tienen la disponibilidad de recursos para financiar productos de interés de la palmicultura colombiana, y en ese sentido, pues, este fue también uno de los logros que se alcanzaron el año pasado. Siguiente. En lo que tiene que ver con el mecanismo de estabilización de precios, el Fondo de Estabilización de Precios, este es un mecanismo también fundamental de la parafiscalidad del sector. El año pasado, como ustedes saben, se produjeron 1.841.000 toneladas, 1.356.000 se vendieron en el mercado local, 490.000 al mercado de exportación. Tuvimos una comercialización fluida de los aceites de palma y palmiste el año pasado, unos muy bajos inventarios. Terminamos, si ustedes recuerdan, con cerca de 15.000 toneladas de aceite de palma en plantas extractoras reportadas al Fondo de Fomento Palmero. Prácticamente estábamos secos a comienzos de este año, y lo que muestra que se dio una comercialización fluida de los aceites en el mercado nacional y el mercado internacional. Continuó siendo el mercado local el de mayor importancia, los mercados de aceites y grasas comestibles, el principal segmento de mercado de importancia a nivel nacional, el siguiente el biodiesel, y también los otros mercados, alimentos concentrados y otras industrias, pues también siguieron satisfaciendo sus necesidades de materia prima con aceite de palma de producción nacional. En lo que tiene que ver con las ventas al mercado de exportación, se tuvieron ventas fundamentalmente dirigidas a los mercados de América, México, Brasil, República Dominicana, Estados Unidos y la Unión Europea fueron los principales destinos de las exportaciones de aceite de palma en el 2023. Para mostrar también el impacto que ha tenido, digamos, este mecanismo de estabilización, cuando uno compara y mide el ingreso que han tenido los palmicultores por la venta al precio promedio que estabiliza el Fondo de Estabilización de Precios,
comparado con el precio de exportación, encuentra que en el año 2023 los palmicultores obtuvieron un 8% de ingreso adicional frente a un escenario de no contar con fe palmero. Eso equivale a cerca de 132 millones de dólares. Y eso es bastante significativo. Ese precio promedio no solamente implica una mejor condición para el precio al ingreso de los palmicultores, de las plantas extractoras, de los productores de aceite crudo de palma, sino también de los cultivadores de palma de aceite, en la medida en que ese precio medio es el precio base para la liquidación de la fruta de palma de aceite, de tal forma que el beneficio del fondo se irriga tanto a las plantas extractoras, a los productores de aceite de palma, como a los cultivadores de palma de aceite en todo el país, y eso es un elemento muy importante de beneficio, de impacto que tiene este mecanismo de estabilización. Cuando lo comparamos con los precios de los principales países productores, Malasia e Indonesia, encontramos que el precio medio de la palma de aceite en Colombia estuvo 47 y 126 dólares por encima de eso, de los referentes que se tienen en los mercados del sudeste asiático. Y cuando sumamos la operación del Fondo de Estabilización de Precios en los últimos 25 años, encontramos que el beneficio para el sector palmero colombiano bordea los 3.3 billones de dólares de ingreso adicional que le ha brindado este mecanismo de estabilización a la palmicultura. Entonces, el fondo el año pasado continúa siendo un mecanismo que le genera y que cumple con los objetivos de ley que se establecieron, que son mejorar el ingreso remunerativo, regular la producción y promover las exportaciones de aceite de palma del país. El año pasado las exportaciones estuvieron del orden de 690 millones de dólares que se generaron tanto por las exportaciones de aceite de palma como de aceite de palmiste crudo, incorporado en productos procesados y refinados y fracciones, de tal forma que es bastante significativo el impulso que este mecanismo de estabilización también hace y el aporte que hace el sector en materia de exportaciones de productos no agrícolas. Esta entonces es la información que traíamos con esos principales logros que aportan a ese objetivo sectorial de optimizar la rentabilidad palmera durante el año 2023, y estaríamos entonces atentos a sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, creo que no tenemos preguntas aquí en el chat. Si alguien tiene preguntas, puede levantar la manito o dejarlas acá. Bueno, creo que no hay preguntas. Entonces, pues les agradecemos Jaime y Andrés por su presentación, por toda la información valiosa que nos comparten en esta tarde. Em, y bueno, pues la idea es que nosotros podamos subir estas presentaciones también al sitio web de Fede Palma para que allí ustedes también puedan consultar toda la información al detalle de los procesos que nos comparten hoy. Bueno, y tenemos un anuncio para los asistentes al Congreso. Desde el martes 11 de junio estará habilitado el registro y podrán reclamar su escarapela a partir de las 2 de la tarde. Los que no se han inscrito aún, recuerden que pueden comprar allí directamente en el centro de convenciones su entrada. Y anímense, pues todavía tenemos cupos disponibles. Bueno, eso es todo. Los esperamos mañana para continuar con nuestra jornada de rendición de cuentas. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, muchas gracias. A todos, que estén bien.